Que no se te ocurran pavadas, Bruno, no inventes cosas. Dijimos que íbamos a restaurar la camioneta así tal cual está, original, sí, que quede bien, así que no inventes pavadas. Voy a sacar la batería del vano motor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título ya, vamos a arrancar con la restauración de chapa de la Volkswagen Saveiro. Así que vamos a arrancar por restaurar la trompa. Quiero mostrarles nomás, ya terminé de desarmar por completo la camioneta. Terminé de sacar ya estos remachecitos de plástico por donde van los tornillos de las rejas. Los logré recuperar, los salvé. Para eso utilicé este tipo de espátulas plásticas. Los fui sacando de a poquito y logré salvarlos todos, así que re bien. También estuve sacando ya el tapizado del techo, así que ya está completamente desmantelada. Terminé sacando el cableado ese que iba al ramal trasero por aquí detrás, así que ya está, no tiene nada. Saqué el soporte acá del paragolpes. Ahora sí está solamente la carrocería de la camioneta, así que vamos a arrancar a trabajar. Voy a arrancar por la trompa, una buena restauración a todo el frente de la camioneta, incluyendo también la parte interna de los guardabarros. Acá sé que tengo que presoldar porque está roto, así que vamos a limpiar aquí la superficie. Le hacemos nuevamente el punto de soldadura correspondiente. Por aquí también yo saco este vinilo y sé que acá la chapa está oxidada, así que vamos a reparar esta parte también, limpiar todo este resto de sellador de carrocería que hay ahí. Vamos a limpiar la mugre, el óxido que tiene todo el vano. Lo que sí vamos a hacer es, sí gente, voy a sacar la batería del vano motor, así que esta bandeja va a volar. Vamos a sacar esa bandejita y vamos a instalar la batería en otro lugar. Al limpiar esto, vamos a desengrasar todo, limpiar una buena limpieza bien prolija, mejor de la que hicimos en el video anterior. Voy a arrancar por sacar entonces la bandeja porta baterías y ahí vemos cómo seguimos. Muy bien, ya saqué la bandeja porta batería. Fue relativamente sencillo porque bueno, primero limpié la superficie con el cepillo de acero para ver dónde estaban los puntos de soldadura. Luego los devasté con la moladora REC y una fresa ahí que la verdad que come re bien el metal eso. Me ayudé un poco también con el martillo y el cincel y ya está ya. Vamos a continuar. Muy bien, ahí ya limpié toda la superficie a cada apoyo del guardabarro. Por aquí tiene como unos indicios de óxido. Este lado también ya está todo limpito y también tiene aquí unos puntitos de donde se quiere empezar a oxidar. Así que voy a atacar la superficie con desoxidante fosfatizante. De esta manera lo voy aplicando, lo voy a ir frotando, así, eso. Y luego de dejarlo actuar unos 5 o 10 minutos, como dicen las instrucciones, con un trapito seco voy a remover todo el exceso que hay del desoxidante. Este lado lo mismo, ahí pueden ver cómo estuvo actuando el producto. Ese se retira entonces el exceso con el trapito este seco. Así que bueno, ahí ya está, ya están recuperadas esta superficie de apoyo de los guardabarros. Quiero agradecer a la gente de Pinturas Misioneras que me dio este producto para la restauración del Fiat 147. Bueno, me sobró un poco, así que lo estoy utilizando, todavía tengo aquí. Próximamente voy a estar pasándome por el local de los muchachos, la sucursal de acá de Oberá, ¿sí? Para comprar los productos
para pintar el vano motor y los guardabarros de la Volkswagen Saveiro. Además cuentan con sucursales en la ciudad de Posadas y en la ciudad del Dorado. Aquí de la provincia de Misiones hacen envíos a toda la provincia de Misiones de sus productos y además realizan asesoramiento técnico por cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Así que les voy a estar dejando, como siempre, en la descripción del video toda la info para poder comunicarse con ellos ante cualquier duda o consulta que quieran hacer. Ahora me voy a poner a limpiar la superficie del vano aquí con un desengrasante, un cepillito y una de estas esponjas de fibra. Muy bien, ya terminé de limpiar toda la superficie del vano motor y de los guardabarros. Bueno, como lo último que limpié fueron los guardabarros, se manchó un poco la mugre de ese lado, pasó aquí para el lado del vano, como aquí, acá hay mugrecita, pero bueno, eso no pasa nada. Ahora con la lija va a salir todo eso, ya está todo limpito. Así que lo que voy a pasar a hacer ahora es con cepillo de acero y el taladro, vamos a pasar así en todo este tipo de superficies que están oxidadas para remover todo el óxido. Ahí, después aquí del lado de adentro también está así. Bueno, en ese pedazo, acá hay otro, y en todos los lugarcitos donde presenta ese tipo de óxido, como el que removimos aquí. Luego vamos a estar atacando la superficie con desoxidante fosfatizante. Luego de remover el exceso de este producto, voy a estar pintando con wash primer, ¿sí? Para impedir que se vuelva a oxidar toda la superficie. También voy a estar soldando acá este pedacito que tengo que soldar. Y voy a lijar todo el vano motor para prepararlo ya. Vamos a lijar ahí y lijar los guardabarros. Así que vamos con eso.
Entonces ya terminé de preparar todo el vano para pasar a pintarlo. Estuve lijando todo el vano, así matizando la superficie con este tipo de esponjas de lana de acero, porque me di cuenta a medida que lo estaba limpiando con esta esponja de fibra que ya se iba matizando la pintura, así que dije, bueno, voy a utilizar estas lanas de acero como para ir matizando la pintura. Y no sé si tendrá que ver que la pintura sea más o menos rígida, ¿no? Pero en este caso re bien. Ahí pueden ver cómo esta superficie todavía está bien brillante, o no sé si se nota, y acá ya está bastante mate. Y eso la verdad que fue muy bueno para poder llegar aquí a todos estos recovecos. La parte de adentro acá donde van las ópticas y eso puede lijar mucho mejor. De todas formas me lastimé todas las manos igual, pero obviamente que bueno, partes como estas donde yo había pasado el cepillo de acero que quedó todo arañado, sí rebajé toda esa parte con lija para que quede bien, ¿no es cierto? Soldé aquí con unos puntitos estos dos soportes que estaban rotos, y el de aquí también que estaba roto acá la chapa, me di cuenta, entonces ya arreglé. Y bueno, una vez que terminé de lijar toda la superficie, la limpié y ahí pasé a aplicarle el desoxidante fosfatizante. Más que nada eso es para esta zona donde yo no puedo quitar del todo el óxido con el cepillo de acero y la lija. Entonces con ese producto uno neutraliza el óxido para que deje de seguir generándose a medida que le agarre humedad y agua. Por último, lo que hice fue pintar todas esas zonas donde estaba la chapa pelada con wash primer. Bien, eso es todo con pintura de wash primer. Así que bueno, ya está toda la superficie lista para arrancar a pintar. Estuve pintando por aquí abajo con wash primer, la parte de abajo esta que estaba chapa pelada. Ahora voy a pasar a pintar todo el vano motor, y por supuesto vamos a hacerlo con primer primero, y lo vamos a dejar así para que no se oxide y para que ya esté listo como para después darle con el color. Y vamos a pintar los guardabarros con pintura de subcarrocería, así es, esta misma que usamos para pintar el 147 que me dieron la gente de Pinturas Misioneras. Esta vez me compré la pistolita para su aplicación, para que quede bien con la terminación esa bien copada y no andar lidiando tanto con el pincel. La idea va a ser aplicar esa pintura de subcarrocería entonces acá toda la parte interna de los guardabarros y en el cortafuegos. Así que me pongo a limpiar toda la superficie, unos trapitos con thinner ahí para desengrasar y todo. Muy bien, ya terminé de empapelar todo lo que no quiero que se pinte con pintura de subcarrocería. Aquí esta parte de abajo no le di mucha bolilla al empapelado porque bueno, cuando esté trabajando en el puente y que tenga que restaurar unas cosas ahí, ya vamos a estar removiendo nuevamente la pintura, así que la idea es pintar solo hasta esta línea, pero si se mancha no importa. Así que tengo aquí preparada la pintura en la pistola, le conecto la manguera y arrancamos a pintar. Ahí nomás, al toque. Ya terminé en un ratito nomás aplicar toda la pintura a los dos guardabarros y aquí al cortafuegos. Así que nada, ahora esperar a que se seque para después preparar la superficie para tirarle el primer arriba. Muy bien, estamos en el día siguiente. Ya está seca la pintura de subcarrocería, así que bueno, estuve modificando un poco el empapelado. Aquí cubrí los guardabarros. Ya limpié toda la superficie, la descontaminé, así que estoy por ponerme a pintar. Voy a preparar el primer ahí, como esta es relación 5:1, ya le cargué aquí en la columna 5:1 en el número 2. Ahora le voy a cargar hasta acá de catalizador, lo vamos a diluir un poco con diluyente y ya tengo preparada aquí la pistolita. Así que termino de armar acá la pintura y voy a arrancar a pintar todo el vano.
listo, muy bien. Ayer terminé de pintar el vano motor y los guardabarros de la Volkswagen Saveiro. Hoy estuve terminando de limpiar todo el garage, ¿sí? Porque obviamente se esparce polvillo de primer por todos lados, así que ya le pegué una buena limpieza a todo el garage. Y así es como quedó el vano de la Saveiro. Ya pinté toda la trompa también con el primer, así que bueno, por supuesto aquí hay que retocar después con masilla de terminación para emprolijar un poco el bigote este que no está del todo recto. Pero por lo demás ya está la trompa lista para aplicarle el color después. Los guardabarros quedaron impecables. Con la pistola esa rapidísimo, porque me acuerdo cuando pinté los guardabarros del Fiat 147 con pincel, tardé mucho más y esto lo hice creo que prácticamente en 8 o 10 minutos todo, incluyendo la pintura acá también del cortafuegos. Le llegué a dar 2 manos a todo, inclusive me sobró pintura. Y bueno, y después le apliqué el primer arriba. El primer sí creo que fueron unas 3 manos más o menos de pintura. O sea, la primera siempre es la más suavecita, tipo de enganche. Y después le di unas 3 manos más o menos. Porque en realidad fui tirando pintura y tirando hasta que se me acabó la preparación. Pero bueno, ahí ya está. Obviamente hay cosas que hay que, terminaciones ahí donde se salpicó un poco, hay que corregir. Pero bueno, esto va a ir siendo proyecto que se va a ir realizando de a poco. Así que bueno, la trompa está, vamos a seguir con alguna otra cosa, no sé si con el puente acá abajo, con los pisos adentro, bueno, ya voy a ver. Pero esto parece avanzar mucho más rápido, me siento con un poco más de cancha, por así decirlo, después de haber restaurado todo el 147. Y bueno, así uno va aprendiendo, de a poco le iré agarrando mejor la mano a esto de restaurar un auto y seguramente cada vez lo puedo hacer en menor tiempo y obviamente dependiendo del tipo de restauración o el nivel de restauración que haya que hacer en cada auto. Y bueno, después vamos a ver el tema de la ubicación de la batería, que ya la tengo pensado, pero se los voy a comentar en el video específico que hagamos esa modificación. Así que bueno, estamos con un avance más de la Volkswagen Saveiro, rapidísimo, vano motor listo. Espero que les haya gustado este video, si es así déjenme un like. No olviden de compartir con sus amigos, suscríbanse a mi canal si están viendo mis videos y aún no están suscritos. Y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.